Sonia querida, gente de mi vida, programa especialísimo. Ningunas locas especial. Hoy es 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Tenemos un programa sin invitados, sin invitadas, sin invitade, con muchísimo material que vamos a compartirles. Claro, porque hoy se conmemora el Día de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Justamente es una conmemoración internacional, de todo eso vamos a estar hablando, que cada vez toma más relevancia. Yo creo que por cómo van creciendo los movimientos de mujeres y feministas en todo el mundo. Cada vez hay más conciencia de que la violencia machista no es un problema individual, sino un tema de la estructura patriarcal de la sociedad. Así que sí, vamos a tener muchos videos para compartir. Muchos videos que se dieron dentro del marco de la muestra Revolucionistas, aquí una de sus principales hacedoras. Bueno, fue todo hecho colectivamente, una colectiva hermosa que se formó a instancias con la organización del Centro de Estudios del Che Guevara, del CELCHE de la Municipalidad de Rosario, que también es la Municipalidad de Rosario más Cuba, no sé si vos sabías eso, sí. Y que en esta colectiva trabajamos Pamela Gerosa, Lilian Alba, Romina Garrido, Joaquina Parma y yo. Y los seminarios, que es de lo que vamos a ver el material, los coordinó Virginia Giacosa. Así que mucha gente para hacer eso. Revolucionista, que fue en el Centro Cultural Fontana Rosa, que durante esos 2 meses, de marzo y abril del 2019, pasó a llamarse Angélica Gorodiller. La queremos mucho. Todo ese material para compartir hoy en este Ningunas Locas especial. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Bienvenidos, querides, todes, bienvenida licenciada. Hoy programa especialísimo. Estaremos solamente la licenciada Tessa y yo, no hay entrevista. Bueno, solamente, nada más y nada menos que nosotras, porque hoy se conmemora 25 de noviembre el Día de la No Violencia contra las Mujeres, Día de sensibilización y denuncia contra la no violencia contra las mujeres, y esto es en todo el mundo, ¿verdad, licenciada? Esto es en todo el mundo y es una iniciativa del movimiento feminista latinoamericano que luego tomó la ONU, las Naciones Unidas, pero nació en 1981 cuando las feministas de este continente decidieron conmemorar el asesinato de 3 militantes de las hermanas Patria, María Teresa y Minerva Mirabal, de parte de la dictadura de Trujillo en República Dominicana en 1960. Las hermanas Mirabal, yo he visto películas de las hermanas, las tengo aquí anotadas. En el tiempo de las mariposas, en el año 2001, esa película hermosa con Salma Hayek, hay un documental disponible en la web que se llama Nombre Secreto Mariposa, y también una película más reciente, Trópico de Sangre. Por si alguien no sabe todavía de las hermanas, la historia de las hermanas Mirabal, tenemos un breve video que nos cuenta. El 25 de noviembre se conmemora en todo el mundo una efeméride cuyo origen se produjo en la República Dominicana. Se trata del brutal asesinato de las hermanas Mirabal en 1960, hecho que originó, muchos años después, en 1999, la Declaración de Naciones Unidas como Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Para la República Dominicana, este crimen significó una sacudida de la conciencia social en contra de la dictadura de Trujillo. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal formaban parte del movimiento clandestino 14 de junio que buscaba el derrocamiento de la tiranía. Por sus actividades políticas, no toleradas por la dictadura más sanguinaria que ha conocido América Latina, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. 6 meses más tarde, la dictadura cayó. Trujillo fue ajusticiado. Las Mirabal quedaron como un símbolo de la resistencia y de la lucha por la libertad que fue creciendo con los años en el ideario dominicano y que trascendió las fronteras hasta llegar a otros países de América Latina. El ejemplo de las hermanas Mirabal, que se enfrentaron sin miedo a una dictadura que encarcelaba, torturaba y mataba sin contemplaciones, se elevó hasta el mismo escenario mundial
donde se relevan los modelos más puros de defensa a los ideales y de lucha por la libertad y el respeto a los derechos humanos. Por eso, cada 25 de noviembre, en muchos países, algunos cercanos como México o tan lejanos como Tailandia, se celebran marchas y actos en reclamo del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, pero también en recordación a las 3 dominicanas más universales, las hermanas Mirabal. Usted sabe que este asesinato tuvo muchos componentes. Uno de ellos es que cuando era muy joven, Minerva fue elegida por este dictador Trujillo, que elegía a las niñas jóvenes, a las mujeres jóvenes para tenerlas como mancebas, y Minerva se opuso a eso, dijo que no, y eso le costó muy caro, le costó la persecución a su familia y a ella misma. De hecho, ya estuvo presa. La historia de las hermanas Mirabal es una historia realmente muy conmovedora, y es interesante que sea esta historia de estas mujeres que fueron asesinadas en su doble condición de mujeres y de militantes que sea lo que se conmemora el 25 de noviembre. A los 3 esposos en la cárcel apresados volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las 3 hermanas. Al dulce claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las 3 hermanas para levantarse luego en un caballo de hierro. Y fue esa noche la muerte, el jinete era el tirano. Música, tambor, banderas, no muere la libertad. Levantadas para siempre, cayeron mártires patria. Minerva, María Teresa, patria. Minerva, María Teresa, patria. Minerva, María Teresa, patria. Minerva, María Teresa. Una historia indecorosa. Una historia indecorosa. Bueno, para conmemorar este 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres, tenemos muchísimo material para compartir con todos ustedes. Hubo en Rosario, en los meses de marzo y abril de este 2019, una muestra maravillosa, revolucionistas, cuya principal hacedora está aquí a mi diestra, la licenciada Tessa. Bueno, muchas gracias. Fue un trabajo colectivo, se inauguró el 1 de marzo en el Centro Cultural Fontana Rosa, pero durante esos 2 meses le cambiamos el nombre, le pusimos Angélica Borodiller. Fue un trabajo que hicimos con Pamela Gerosa, con Lilian Alba, con Romina Garrido y con Joaquina Parma, convocado por el CELCHE, el Centro de Estudios del Che, y efectivamente se pudo ver un recorrido por las luchas de las mujeres y las disidencias sexuales a lo largo de todo el siglo XX y lo que venimos ya teniendo del XXI durante esos 2 meses. Esos 2 meses, que además en esta genial muestra para la que trabajaron tanto, hubo muchísimos seminarios. Yo los tomé
todos. Tengo que decir que yo, gracias a este programa y gracias a esta producción, a usted también que acerta, y gracias a la licenciada, estoy aprendiendo muchísimo. Bueno, déjeme decirle que esos seminarios los organizó Virginia Giacosa, otra amiga de la casa. Le mandamos un besito. Y que tenemos algunos videos que los recuperan, que los hizo Federico Ratge, realizador. Bueno, y además este realizador hizo también un spot anunciando los seminarios de revolucionistas que me gustaría compartirlos. Yo estaba comentando, yo asistí a todos los seminarios revolucionistas, pero ahora no me acuerdo bien todo lo que tengo este problema que aprendo y desaprendo, aprendo y desaprendo. Noelia Figueroa, me acuerdo un seminario en el que ella disertó y hablaba de esto de cómo era resistido el feminismo, ¿me lo recuerda? Bueno, Noelia es licenciada en Ciencias Políticas, es doctora ahora también, y está en la Secretaría de Género de la Facultad de Ciencias Políticas, además forma parte del colectivo Ni Una Menos, y aquí habla justamente de eso que usted decía, así que de tanto no se ha olvidado. Me resuena algo. Si quiere lo escuchamos. A ver. Pero ¿por qué son tan resistidos los feminismos? Y sobre todo porque ponen la mirada, digamos, hilan muy fino en un montón de situaciones que tenemos muy naturalizadas y que es difícil desnaturalizar, y porque hay muchísima gente interesada en sostener esas desigualdades, sobre todo porque donde hay oprimidas siempre hay alguien que la está pasando mejor, digamos, o hay alguien que tiene privilegios. Si hay algo que los feminismos históricamente hicimos fue querer revolucionarlo todo. Esas mujeres, y también, por suerte, no solo mujeres, sino también disidencias y cada vez más identidades que se suman a los feminismos, parten de un diagnóstico, digamos, de la sociedad como una sociedad desigual y fuertemente injusta, y lo que pretenden es cambiarlo. Y eso en general no es algo que le agrade demasiado al sistema o al statu quo. Entonces, la idea de revolución y la idea de feminismos, y sobre todo de los cuerpos concretos que encarnan ese feminismo, es una idea que siempre ha estado emparentada. Eso no quita que haya habido también intentos de cooptación, intentos de desactivación de ese movimiento, intentos de volverlo un poquito más digerible o más tragable para las agendas de la cooperación internacional, para la forma de expresarse en los textos constitucionales o en los tratados internacionales o en las políticas, digamos, que construyen los distintos estados. No quita que no haya feminismo liberal, digamos, es algo que también tenemos que poder discutir. Los feminismos son muchos y son muy diversos, pero esa esencia, digamos, de disruptiva o cuestionadora del movimiento feminista es algo que lo acompaña, o sea, lo acompañó en todas sus olas y que hoy claramente está siendo uno de los movimientos sociales o el movimiento social que a nivel mundial más está teniendo capacidad, digamos, de salir a la calle, de movilizar, de plantear agenda, etcétera. Y Noelia Figueroa también habla de la cuarta ola de feminismo, que si por alguna casualidad a alguien se le olvidó, ella lo vuelve a recordar. A ver de qué se trata. Una cuarta ola feminista está en signo de preguntas porque, como les decía, es más una hipótesis que algo sobre lo que se haya teorizado mucho. Elegí poner esa foto, que es de Argentina, porque es bastante elocuente, pero además porque, a diferencia de todas las olas anteriores, podemos decir que esta cuarta ola surge con fuerza desde el sur. Y surge precisamente de nuestro país y tiene uno de sus hitos fundamentales y su momento, digamos, de quiebre en lo que fue el primer Ni Una Menos del 2015, el 3 de junio de 2015, después del femicidio de Kiara Páez. ¿Por qué decimos que esta primera ola, que esta cuarta ola, digamos, surge del sur y nace acá? Porque dio lugar a un proceso de movilización que solo se explica en función de entender la historia del propio movimiento en la Argentina. O sea,
el Ni Una Menos surge con fuerza para decir basta de femicidios, en un grito bastante defensivo, pero muy rápidamente en el proceso de los paros nacionales y después internacionales, de la organización asamblearia, de la discusión que va atravesando todos los sindicatos, instituciones, universidades, etcétera, empieza a cuestionar en general la estructura patriarcal de la sociedad. Un poco la hipótesis o lo que estamos discutiendo de por qué esta cuarta ola existe y nace acá y se contagia, es que en general en los momentos en los que existen gobiernos, digamos, que tienden a ampliar derechos o donde hay posibilidades, digamos, de avanzar para muchos colectivos que estaban viéndose totalmente vulnerados o este tipo de gobiernos, digamos, que hace del Estado un eje de intervención fundamental, como decía antes el compañero, y que entienden que sin el Estado la vida de la gente no se autorregula, ni mucho menos. Es generalmente, digamos, después de ese tipo de gobiernos y después de los momentos de crecimiento económico y de estabilidad, donde los feminismos han emergido con mayor radicalidad, digamos. Pero siempre somos como el sujeto que llega último porque parece que se van olvidando de nosotros y por eso no es casual que justamente la demanda por el aborto legal haya sido una de las principales políticas incontestadas por los gobiernos anteriores, digamos, no ni hablar por pero digo, es una de las grandes deudas de la democracia en general. Llegamos últimas, pero llegamos con muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque hay un registro de quienes integramos ese movimiento, que cada vez somos más, de que hay cuestiones materiales, vitales, claves que se juegan en el día a día de la posibilidad de acceder a nuestros derechos. O sea, ya no pensamos que la cuestión de género es una cuestión cultural, que hay que cambiar algunas prácticas y después vemos, que hay posibilidades de si hablamos distinto o si nos manejamos con más respeto, vamos a cambiar el patriarcado. No, lo que estamos discutiendo es el centro mismo de la producción, o sea, es la alianza entre el capitalismo y el patriarcado. Si ustedes piensan en estos paros nacionales e internacionales que venimos haciendo, justamente las consignas marcan que hoy por hoy las mujeres seguimos siendo las que movemos el mundo y las que nos hacemos cargo de las tareas de cuidado. No se puede discutir eso sin discutir cómo está organizada toda la sociedad. Bueno, y me acuerdo que en ese mismo seminario, no sé, creo que fue el mismo día, estuvo Virginia Benedetto, una gran fotógrafa rosarina, que ella hizo un viaje, estuvo con las mujeres kurdas. No, del Pozo me hace así. No mujeres que se emborrachen. Mujeres kurdas. ¿De dónde son? ¿De qué kurdas? Las mujeres kurdas son de Kurdistán, que es una amplia zona que queda entre Turquía, Irán, Irak, Siria, en este momento muy asediada por el ejército turco, porque justamente tienen un proceso revolucionario que está en curso y que es la revolución de las mujeres. Claro, Virginia Benedetto viajó para sacar fotos, para que estemos todos al tanto de esta revolución. Si quiere, compartimos las imágenes y sus dichos, por favor. Por favor. El pueblo kurdo se organiza bajo un régimen político que se llama el Confederalismo Democrático, que es un régimen en donde hay una convivencia de las diferentes religiones y culturas, en donde hay un acento en la ecología, en donde hay una posición respecto de la autodefensa y en donde principalmente en uno de las regiones donde el patriarcado tiene un arraigo tan profundo, las protagonistas de la revolución de Kurdistán son las mujeres. Eso no significa que los compañeros hombres no luchen en esa revolución, sino que el acento está puesto ahí porque su líder kurdo, Abdullah Öcalan, que está preso en las cárceles de Turquía desde el año 99, absolutamente aislado, sin acceso a sus abogados, a ninguna defensa, ese hombre encarcelado planteó que la mujer es lo más oprimido de la sociedad y que necesariamente para poder pensar y que esa lógica de opresión de la mujer se traduce o se repite en las otras lógicas de opresión y que necesariamente para que haya una transformación social, porque las kurdas no luchan por la liberación del género, las kurdas luchan por una sociedad libre. Turquía no les permite a los kurdos hablar su idioma, ni cantar sus canciones, ni ponerse sus colores. Kurdistán, o sea, la revolución de Kurdistán se enfrenta con dos enemigos muy grandes. Uno es Turquía y el otro es el Estado Islámico, que por suerte ya queda un bastión muy pequeño porque las mujeres kurdas
han combatido y han liberado a los pueblos de la opresión enorme, enorme, porque nosotros no podemos tener dimensión de lo que es capaz de hacer el autodenominado Estado Islámico ISIS-Daesh. A pesar de eso, a pesar de la destrucción que ustedes pudieron ver en algunas de las fotos, es un pueblo que no tiene miedo. Es un pueblo que se enfrenta, es un pueblo con una moral enorme, enorme. Puedo decir que en los momentos que estábamos en las montañas, cuando teníamos los drones que atacan y bombardean cuando te visibilizan, seguíamos viviendo y seguíamos comiendo y seguíamos charlando y seguíamos compartiendo. Porque que el enemigo no se te meta en la cabeza es la primicia fundamental de ese pueblo. Qué impresionante testimonio. Y tengo el recuerdo también que Virginia comentó una anécdota que le había sucedido cuando subió a la montaña y conoció a algunas mujeres que estaban ahí. Si quiere la compartimos y nos vamos al corte con esta anécdota de Virginia. Continuamos después de esta pausa. Quería contarles que esta foto que está acá sucedió el primer día que yo llegué a la montaña y saqué el pañuelo verde. Y una de las comandantes, ellas son las comandantes de las milicias de las montañas de Kurdistán, son las primeras mujeres que se unieron a las milicias, o sea que hace muchísimos años que viven en las montañas. Ella, la que está de este lado, me dijo ni una menos cuando saqué el pañuelo. Una historia indecorosa. Una historia indecorosa. Aquí estamos de vuelta. Licenciada, usted que siempre cree que yo lo sé todo, como los antiguos tomos, ¿se acuerda, Caserta? Lo sé todo, pero no es así, no sé todo. Y estoy escuchando mucho esto de género no binario. ¿Qué es? ¿Es un género el no binario? Bueno, en realidad, como venimos contando desde el primer programa, los géneros son construcciones culturales por los cuales la sociedad indica que es un varón, que es una mujer, y hay personas que no se sienten ni varones ni mujeres, no se sienten en esa construcción en ninguno de los dos géneros predominantes o hegemónicos. Esas son las personas no binarias. Pero mucho mejor que lo cuente yo es que lo cuente una de las disertantes de los seminarios de revolucionistas, Lorelei Flores, que es locutora, es periodista de la agencia Sin Cerco y además es integrante también de Ni Una Menos. A ver. Bueno, hoy en día, si queremos pensar al feminismo y a los feminismos, cómo están compuestos, quiénes somos las sujetes del feminismo, tenemos que entender que hay batallas que se dan en varios planos, pero un plano importante es el de lo discursivo. En este plano discursivo tenemos como dos categorías, ¿no? Yo le decía recién a Sasa, tenemos como dos categorías, varón-mujer, y esa categoría varón-mujer sustentan al binarismo y el binarismo lo que sustenta la heteronormatividad. Esta categoría varón-mujer son como cajitas donde nos van a meter ahí y nos meten incluso desde antes del nacimiento. Cuando una persona que está gestando va a hacerse una ecografía, lo más probable es que pregunte ¿qué es? ¿Es nena o es nene? Es decir, hay dos categorías, nena o nene, y todo lo que escapa a eso es problema. Es error, es algo que tiende a ser normalizado. Hemos ido cambiando esas cosas de a poco y a través de las militancias, ¿no? Pero todas estas cuestiones nos han puesto en lugares complicados. Cuando nace un bebé que tiene un clítoris que mide por arriba de 3 milímetros y estamos en duda, o con un pene que mide por abajo de 8 milímetros, que son las medidas que nombran en algunos libros, digo, están como en dudas. Entonces no es ni nena ni nene, bueno, hay un problema, hay que normalizar. Entonces, ver todas estas cuestiones, cómo se cargan, tienen una carga política y una carga de querer manejar determinadas cosas. El binarismo tiene una carga política, una carga donde nos quiere situar en determinados lugares. Y la heteronorma tiene una carga política.
la heteronormatividad y el binarismo son los dos sistemas de opresión que más se militan y que milita toda la sociedad. Porque se milita desde el momento en que preguntas qué es un feto que tenés adentro del cuerpo cuando sos una persona gestante, hasta cuando vas al jardín y les dan distinto uniforme o les dan distintos juegos, o cuando en las familias agarran a una bebé nena, los juegos que les proponen son distintos a los de un bebé nene, digamos, ¿no? Muchas veces los movimientos hemos tenido que tomar etiquetas para poder luchar por los derechos. Si no hubo en algún momento dos varones o dos mujeres que dijeran me quiero casar, hoy no tendríamos el matrimonio igualitario porque los derechos no estaban dados fuera de la heterosexualidad. Entonces hubo que ponerse etiquetas para salir a luchar. También hubo que salir a decir determinadas cosas, como por ejemplo, no se dice elección sexual, se dice orientación sexual. Yo creo que eso también es un posicionamiento político. Y que está bien decirlo, porque si no, era como que nos condenaban a decir que, bueno, entonces lo podés cambiar, o entonces estás enfermo, o entonces determinadas cosas. Entonces era un lugar de lucha hablar de orientación sexual. Pero yo no quiero pensar que solamente soy lesbiana o estoy hablando acá como lesbiana porque no me queda otra opción en la vida. Yo no quiero pensar que soy lesbiana porque no me queda otra opción. Yo quiero elegir todos los días el ser lesbiana y yo quiero elegir todos los días lo que me gusta. Y el deseo también se construye. Y si vamos a hablar de si es no binario el presente que estamos viviendo, también creo que no lo es. Creo que se sigue castigando a las personas que escapan a la norma. Creo que las leyes y las políticas públicas no nos están contemplando. Creo que aún la ley de identidad de género no contempla a las personas que se autoperciben como no binarias. Entonces, creo que nos falta mucho. Pero lo que me parece importante es que como movimiento sigamos estando en las calles para poder pensar en un futuro feminista y no binario, como pensaron cada una de las personas que vemos en la muestra de las revolucionistas que armaron estas genias que tenemos acá, y que podamos seguir adelante con eso. Entonces me parece que lo deseamos y que a lo mejor en nuestras vidas particulares podemos vivir a fondo el feminismo, pero creo que estamos viviendo en una época profundamente desigual y profundamente injusta. Entonces, digo, me encanta cuando nos juntamos, porque sentimos, como diría Adrienne Rich, que es un continuum lesbiano, que habla esto del continuum lesbiano, habla de esta cuestión donde las mujeres querían estar entre mujeres y hacer como un mundo ideal. Y hoy por hoy el feminismo se plantea desde varios lugares, ¿no? Porque hay varios feminismos. Pero tenemos un problema que es que seguimos siendo biologicistas. ¿Y por qué digo esto? Porque el 8 de marzo hubo un grupo de feministas Radfen y las TERF que dijeron no queremos que las personas trans marchen con nosotras por una cuestión biologicista, y aún cuando estábamos de acuerdo con que marcharan, las que salimos a decir sí, tienen que marchar con nosotras, somos las mujeres cis que creemos que tenemos un lugar de normalidad o de decisión de quién tiene que marchar o no. Y ahí veía que estaba al lado de Lorelei Sasa Testa, docente, ha escrito el libro Soy Sabrina, soy Santiago. Se puede decir que Sasa es une chique. Se puede decir eso. Se puede decir. Y en este video nos cuenta específicamente esta cuestión del no binarismo. A ver, la vemos y nos vamos al corte después. Quizás yo no voy por las políticas de la igualdad, a mí me interesan más las políticas de la diferencia, porque me parece que en esa diferencia hay una potencia, ¿sí? Y es la potencia también de reconocer los puntos de fuga o las líneas de fuga, ¿no? En el sentido que da Deleuze en el texto, que es un dispositivo, ¿no? Y la posibilidad también de visibilizar a todas las personas que por un discurso arteramente patriarcal y arteramente binario y normalizante, ese discurso ha decidido que hemos quedado por fuera. Y por otro lado, pensar en esto del criterio de la ley, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, una ley que parecería ser universal, atemporal y ahistórica, del mismo modo que durante mucho tiempo
el sintagma mujer fue considerado un sintagma universal, ahistórico y atemporal, como lo menciona Teresa de Lauretis en el ensayo de Tecnologías del Género, ¿no? Nuevamente todo parece recaer en una singularización y no en una pluralidad. A mí en este punto me interesa rescatar la pluralidad también como un gesto quizás micropolítico, ¿no? que permita que nos encontremos y que nos reconozcamos incluso en estas diferencias, ¿no? Cuando pienso en el no binarismo, no pienso solamente quizás en un atravesamiento personal que hace que yo no pueda o que tenga la certeza de que no soy ni muy ni tan ni varón ni mujer, sino que pensar en esto me hizo pensar en un montón de otras cosas que algunas de estas las estoy compartiendo en este momento, ¿no? Como toda nuestra tradición de pensamiento ha sido una tradición binaria, dicotómica, y que también ha fundado, por supuesto, centro y periferia. Pero ahora, hete aquí, sin la periferia, el centro no existe. Pero casualmente nos dicen a nosotros que somos la minoría. Pero si nosotros miramos un poco a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta de que no somos la minoría. De que la minoría es la que detenta el poder político y económico, que nos hace creer a nosotros que somos una minoría. Pero que sobre esa creencia también se siguen fundando los sistemas binarios. Una historia indecorosa. Una historia indecorosa. Último bloque de este Ningunas Locas especial, y vamos a ver un fragmento. Dentro de todos estos seminarios estuvo una luminaria, la luminaria feminista de nuestro país, que ya tuvimos el gusto de tenerla en nuestro programa, a la licenciada, doctora en historia, en sociología. Dora Barrancos, hermosa, que ella habla de cómo empezaron los feminismos en la Argentina. ¿La escuchamos? Por favor. Quiero decirles que el hecho de que al volver del exilio volviéramos feministas, todas las mujeres que salieron para el exilio y que habían tenido militancia social o política en diferentes lugares, nos tornamos feministas. La enorme mayoría que yo conozco volvió muy transformada, volvió en una adhesión nueva. Para que hubiera democracia teníamos que tener un para sí, las mujeres, resonante, si no, no iba a haber auténtica democracia. Y entonces una eclosión de feminismos muy interesantes que deben ser analizados, digo, en Rosario todavía, una eclosión de muchas fórmulas feministas, pero yo he escrito, digo, en ese texto que me invitó a hacer Eleonor, cómo eran las características de ese feminismo. Si por un lado ese feminismo tenía muchas osadías, muchas, y planteó urgencias en la modificación de, sobre todo, la legislación, conseguimos varias leyes, conseguimos la primera ley contra la violencia doméstica, conseguimos una reforma del Código Penal para sacarle la caracterización ominosa anterior de... Recuerdan que eran delitos contra el honor. El honor es una clave vertebral del orden patriarcal. El honor ya se sabe dónde se reposa. Es en los genitales femeninos. Ese es el honor de los varones. Es increíble. O sea, debilitadas, casi sin ciudadanía, etcétera, secundonas. Pero somos el cuerpo en caución del honor masculino. Esta cuestión del honor masculino con relación a los códigos es tremenda. Voy a decir otra cosa más, si me permiten. Como no había conceptos sobre violencia, sino a propósito de la retomada en nuestro país, de la democracia, porque el concepto de violencia contra las mujeres no estaba en la primera ola feminista. Es un concepto que se toma
centralmente en la segunda ola feminista, que es de los 60 para acá, en donde de manera sintética uno podría decir, ¿qué es lo revelador en esa segunda ola, 60, 70 para acá? Que es la que finalmente nos convocó. Haber descubierto nuestros cuerpos. Teníamos cuerpo, teníamos una construcción propia del cuerpo, el cuerpo tenía agujeros que eran nuestros, que no se podían violar, teníamos deseos del cuerpo, teníamos esta reapropiación del cuerpo, es fundamental en la epistemología del feminismo, no el cuerpo de fisiología y anatomía, el cuerpo como una nueva representación, sí, para que efectivamente no pudiera ser campo de batalla del patriarcado. Esto es fundamental. Entonces, ahí viene todo el síntoma notable, teorético, epistemológico, respecto de la lucha contra la violencia, que se mostró tan fuerte cuando efectivamente, yo diría, hizo síntoma en nuestro feminismo de los años 80 y 90. Y obviamente, insisto, en la primera legislación que modifica delitos contra el honor, delitos contra la integridad sexual, que es completamente diferente. Siempre es un placer enorme escuchar a Dora Barrancos, que también se refirió en este seminario a este momento de auge de los feminismos y a las protagonistas menos pensadas de este movimiento. Claro, a las sub-20, a las más jóvenes. Las sub-20, la escuchamos a Dora. Pero en esta temporada todo eso se ha esfumado por completo, se ha desdibujado por completo la antigua arquitectura de los feminismos de posición de capilla. Y esto gracias a la acción de las revolucionistas últimas, ¿no? Porque me encanta ese concepto. Porque revolucionistas es que siguen, revolucionarias parece que las revolucionistas son como me suena más a como una especie de ardorosa polea que no para, revolucionistas, ¿no? Entonces, hemos tenido, y ahora sí prometo terminar, hemos tenido varias cuestiones que tenemos que considerar para comprender el significado de esta marea notable. Yo creo que una, desde luego, es toda la tradición del feminismo de estos años, tiene su cauce, no puedo decir que no. La segunda cuestión, desde luego, fue la iniciativa en el 2015 del Ni Una Menos, que fue muy, muy activa frente a la muerte de Chiara, la joven adolescente, que conmovió. Había habido un encuentro con familiares víctimas de feminicidios en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional, que se llamó Ni Una Menos, en donde participaron varias de esas comunicadoras que luego se comunicaron a propósito de lo de Chiara. Una de ellas dijo, hay que hacer algo, no vamos a hacer nada, algo así. Entonces se irradió, para eso son interesantes las redes, las llamadas redes sociales. Yo no asigno ninguna, no sé si soy más feliz o menos feliz, pero me privo de algunos disgustos, eso estoy segura. Entonces soy una incomunicada de red social, lo aviso por las dudas. Pero encuentro que ha sido muy eficaz para estos amontonamientos y voy a decirles que fue una apuesta extraordinaria, que el 3 de junio de 2015, que se armó ahí, de marzo, abril, mayo, junio, y estaba Marcela Lagarde, estábamos juntas con la gran feminista mexicana, y además es quien acuñó para nosotros el término feminicidio, ¿no? Con Marcela estábamos participando de un foro en La Plata, y estábamos muy expectantes, y sí, fue extraordinario, ¿no? Casi no pudimos salir de la 25 de mayo, bajar, porque era tal el río que se había armado en cada calle que era imposible. Yo dije, esto no para más. Y fue muy conmocionante, porque esa fue la primera evidencia de que teníamos un gran derrame.
Y lo notable es que luego fue sinergial, yo creo que eso despertó mucho, hubo una apelación urgente a todas las conciencias, ¿eh? Muchísimas mujeres despertaron al para sí, muchas. Y eso, ese descubrimiento de sí mismas no tiene vuelta. No tiene vuelta. No tiene vuelta. Entonces, yo creo que eso ha significado una concatenación de grandes estímulos societales para que las mujeres, efectivamente, el año pasado fuéramos ese reguero en las calles. Pero no me quiero olvidar de que hay unas protagonistas en la escena que no estaban pensadas para mi generación de viejas, y son las sub-20. Esas sí que no las habíamos pensado. Y las sub-20 son unas subversivas revolucionistas básicas, que además todo lo absorben y discuten con la madre, con el padre, que hoy tiene 11, 12 años y ya son admonitorias. Es extraordinario. Acá tenemos mi sobrina, que se la pasa Emilia Caserta, se la pasa retando al padre, ¿quién no conoce una piba, no? Sí, es uno de los fenómenos. Usted tiene de la su época. familia también. Yo tengo unas admonitorias. Admonitorias. Un par de admonitorias. Bueno, uno de los temas que fue realmente una marca en el seminario, porque es una marca de época, ya que hoy es 25 de noviembre, es el Día de la No Violencia hacia las Mujeres, fue la cuestión de la violencia machista y de algo que está ocurriendo en estos momentos, que son los scratches. Los scratches es algo de los que nos ocupamos mucho. Yo le quería preguntar, siempre tengo el deseo de preguntarle, ¿es lo mismo, licenciada, un escrache que una denuncia? Mire, no es lo mismo, tampoco es lo mismo un scratch que una denuncia pública, son dos cuestiones distintas. Para hablar de scratches deberíamos remitirnos quizás a los años 90, cuando la agrupación Hijos de Desaparecidas y Desaparecidos, deciden que si no hay justicia hay scratch, y ante la impunidad, ante la falta de condena de los genocidas, salen a escrachar. Creo que en este momento la cuestión del scratch está siendo debatida en el feminismo. Hay una corriente feminista que no es punitivista y que plantea que no todo puede ir a la justicia, que no podemos hacer una sociedad del castigo. Esto nos lo contó bastante bien Luciana Pecker cuando estuvo en nuestro programa. Me acuerdo perfectamente. Sí, perdón. Sí, esta cuestión del feminismo de la transformación. Sí, y Luciana Caudana, pensé que iba a mencionarla a ella, habla del tema en los fragmentos que tenemos del seminario de revolucionistas. Esto no es algo que haya pensado yo, sino que me ayudó a pensar una amiga que se vio afectada en carne propia, ¿no? Cómo, viniendo de posiciones progresistas, viene en sintonía, ¿no?, con lo que vos decís. Es polémico, ¿no?, porque una tiende siempre, por supuesto, a creer en el dolor de la otra, y eso es un poco lo que nos hace feministas, pero cómo, digamos, ¿qué está pasando con esta cosa más del orden de la vorágine, de no poder parar a pensar? Que nosotras mismas estamos malversando, primero, nuestros propios principios, si se quiere, y además, ¿dónde nos metemos? Lo voy a hacer elípticamente, las garantías que sí somos capaces de defender a rajatabla a otros sujetos sociales, ¿no? Esto, insisto, no es algo que pensé yo, pero lo voy a compartir porque me parece muy interesante, que para que pensemos en lo que estamos haciendo, digamos, nos atraviesan todo el tiempo estas situaciones. Entonces, cómo no estamos pudiendo pensar los efectos que generan en otras, digamos, esos varones que están denunciados tienen vínculos con compañeras. Sean compañeras realmente o sean otras mujeres, digamos. Para mí eso es una dimensión que no estamos teniendo en cuenta. Luciana Caudana es licenciada en Ciencias Políticas, está en el Centro de Investigaciones Feministas y Estudios de Género y además forma parte del grupo de teatro de Les Oprimides. Es experta en temas de feminismo. ¿Cuántos temas se hablaron en los seminarios de revolucionistas? Me acuerdo también de María Ángeles Camuso, docente universitaria, que habló del primer Ni Una Menos, aquel 3 de junio del 2015, y las diferencias con los siguientes, por ejemplo, el último, el del 2018. Si quiere, la escuchamos. Por favor. Esto que fue del primer Ni Una Menos, entre el primer Ni Una Menos y el segundo, en el tercero empieza, que es sí, el del año pasado, nosotros empezamos a encontrar todo esto, digamos. Es decir, en 3 años hubo una reconfiguración muy, muy fuerte, muy rápida,
muy contrastante entre el tipo de imágenes que se compartían, que se subían, los que circulaban, que tenía que ver con esto. Y acá aparecen como que nosotros marcamos estos cambios. De las niñas dolientes a las mujeres en lucha, ese es de alguna manera un modo de representación que tiene mucho más que ver con la actividad de las mujeres. De lo femenino a lo feminista, es decir, del rasgo de todos esos rasgos estilísticos que referían a lo femenino, en el sentido de esto que habíamos dicho, el pelo largo, los colores rosados, a todo el estereotipo de la mujer más tradicional, empiezan a aparecer las representaciones de lo feminista. Y una cosa que nos parecía también muy interesante es de la víctima solitaria al colectivo de mujeres. Y veo ahí al lado de María Ángeles Camuso a Ingrid Beck, la directora de la revista Barcelona, que estuvo en nuestro programa a principio de año. Nos hemos pasado el año encerrados acá, estamos encerrados. Bueno, lo bien que lo hemos pasado, lo tengo que decir. Me acuerdo que en el seminario Ingrid Beck, la gran Ingrid Beck, comentó algo y no me acuerdo de qué. O sea, me acuerdo que ella comentó algo que me interesó. Lo que le decía antes, aprendo y desaprendo. Bueno, Ingrid habló de básicamente de las mujeres y los medios, y contó algo que para este programa, para este canal, es muy interesante porque venimos trabajando desde este canal contra la violencia hacia las mujeres, pero que en otros medios no tanto, porque lo que contó Ingrid es cómo puede ser que los medios y las noticias a veces sean parte del problema y no de la solución. ¿Ves? Usted se acuerda porque usted es periodista, trabaja en los medios. La escuchamos. ¿Cuándo decimos que las noticias son parte del problema de la violencia contra las mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir esto? Por ejemplo, cuando representan a las víctimas de la violencia machista como responsables de la agresión, las buenas, las malas víctimas, ¿no? Cuando se pregunta qué hizo esa mujer para provocar o causar la violencia, caso televisión, Miles, Mirta, Susana, tenemos para seguir contando. Cuando se excusa al agresor porque estaba obsesionado o estaba enamorado o celoso o de cualquier otra forma que no tiene nada que ver, digamos, que cualquier adjetivo que no justifica absolutamente nada. Cuando muestran la falta de equilibrio en el tratamiento que se le da a la víctima y el que se le da al agresor, en general se pone el énfasis siempre en la vida privada de la víctima y no se habla del agresor. Muchas veces ni siquiera se publica el nombre del agresor. Digo, si se trata de violar la privacidad, siempre se viola la privacidad de la víctima. Niñas, niños, mujeres. Bueno, y esto que ya decíamos, cuando se presenta al agresor como un loco, un monstruo o un psicópata, mientras se ignora la violencia estructural que sufrimos las mujeres, ¿no? Me gusta decir siempre que este programa es tan edificante. Me gusta esa palabra. Y lo es, ¿no? Y lo es, realmente. Bueno, Ingrid fue parte del primer Ni Una Menos, que como siempre nos gusta decir en este programa, marcó un punto de inflexión en la tolerancia social hacia la violencia. De todos modos, en este día, este programa, creo que ustedes, Caserta, Del Pozo, van a coincidir conmigo, que lo que esperamos es el año que viene no conmemorar esta fecha contando femicidios de uno en menos de 30 horas y que hayamos podido combatir de forma más eficiente la violencia machista. Hasta aquí llegamos. Gracias, licenciada. Gracias a todos ustedes, equipe. Nos vemos en la próxima, ya seguramente con algún invitado. Y les mando un beso. Hice una pausa dramática para despedirme. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre. No soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa.